Les invito, hermanos, a que nos pongamos en pie para orar al Señor. Omnipotente Dios y Padre nuestro celestial, te damos muchas gracias por todas tus bondades, por tus bendiciones, Señor, porque nos das la vida y nos permites el altísimo honor, Señor, de acercarnos al trono de tu gracia y escuchar tu voz. Afina nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos comprender, Padre, lo que tienes para nosotros en esta hora y que sea de edificación a nuestras almas, nuestros espíritus, y que lo podamos poner por obra, Padre. Te lo suplicamos, Señor nuestro, en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Buenas tardes, hermanos. Feliz año. No nos habíamos visto este 2026. Gracias a Dios estamos nuevamente reunidos y hoy estamos especialmente reunidos con un motivo muy importante, un motivo muy trascendente, un motivo muy relevante: el aniversario de los adolescentes del grupo intermedio Amiel. Elegí este pasaje precisamente por la edad del Señor. Dice la palabra de Dios cuando empezamos a leer en el versículo 41, perdón, el 40 y versículo 42. Dice, y cuando fue de 12 años, subieron ellos a Jerusalén. Si ustedes leen el capítulo completo, la transición del versículo 39 al 40, pues es un punto y seguido. Sin embargo, el versículo 39 termina, dice, mas como cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y si ustedes recuerdan lo que estaba pasando antes, era 40 días después del nacimiento, fueron a la ciudad de Jerusalén para cumplir la ley. Y terminando eso, se regresaron a Nazaret, dice la palabra de Dios. Y el versículo 40 dice, y el niño crecía y fortalecíase y se henchía de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando fue de 12 años, subieron ellos a Jerusalén. Hasta ahí. Es decir, que entre el versículo 39 y el 42 pasaron 11 años y medio, o prácticamente 12 años, en los que desconocemos completamente qué pasó. Bueno, no tan completamente. Sabemos algunas cosas. Dice aquí la palabra de Dios, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Eso lo sabemos. Eso quiere decir que para este momento en la vida del Señor era la vez 12 que iba a la fiesta en Jerusalén. No era la primera ni la segunda, era la vez 12, porque sus padres iban todos los años al templo de Jerusalén, en lo que él iba creciendo, ¿cierto? Y esto es muy importante, hermanos, porque eso dice el resultado. Esto encamina el resultado. ¿Por qué? Porque el niño no estuvo desbalagado por 12 años y de repente, cuando ya cumplió los 12, lo llevaban al templo. No. El niño estuvo atendido, cuidado, y fue instruido. Y consistentemente sus padres lo llevaban al templo para esta celebración magna, esta celebración trascendente, importante.
¿Ustedes recuerdan qué se celebraba en la Pascua? La Pascua dice claramente, la institución de la Pascua dice que los padres tenían que enseñar a los hijos que esa celebración se llevaba a cabo porque Dios les libró de la esclavitud en Egipto y los sacó de allí, dándoles libertad. ¿Sí estamos claros? Eso era lo que se enseñaba, lo que Dios demandaba de los padres que enseñaran a sus hijos en esta celebración. Ahora, ¿a nosotros Dios nos ha sacado de Egipto? A lo mejor no hemos salido ni de la Ciudad de México o del país, mucho menos de Egipto, ¿no? Pero ¿sí nos ha sacado Dios de Egipto o no nos ha sacado Dios de Egipto, espiritualmente hablando? La hermana Carmelita desde el principio dijo que sí. Sí, es correcto. Dios nos ha sacado de Egipto y vamos a ver por qué de Egipto. Vamos por favor a Apocalipsis 12. No, perdón, 11. Apocalipsis 11. Versículo 8. Fíjense ustedes. Dice la palabra de Dios. Y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿En dónde fue crucificado el Señor? En la ciudad de Jerusalén. Pero dice la palabra de Dios que la ciudad de Jerusalén espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto. ¿Por qué? Sodoma y Egipto, la ciudad de Jerusalén. Sodoma y Egipto espiritualmente. ¿Qué pasó en Sodoma? Ustedes recordarán que fue el juicio de Dios sobre las ciudades comarcanas, Sodoma particularmente, donde habitaba Lot, sobrino de Abraham. ¿Se recuerdan esa historia? Fue el juicio de Dios sobre Sodoma, descendió fuego y mezclado con azufre del cielo. A la fecha, a nuestros días, en 2026 todavía, en la zona de las ciudades comarcanas se pueden encontrar unas bolitas como, ¿qué será? Como canicas grandes de azufre puro, que no existe normalmente en la tierra. Normalmente no existe el azufre así en la tierra, pero ahí se encuentran. ¿Por qué? Por el juicio de Dios. Porque es verdad que el juicio de Dios fue de esa forma. Y esas pelotitas de azufre, si uno les prende fuego, se aviva el fuego con esa bola de azufre. Hoy todavía pasa eso. Por el juicio que sufrió la ciudad de Sodoma y las ciudades comarcanas, y Dios así lo determinó. Juicio. ¿Qué vivió el pueblo de Israel en Egipto? Bueno, cuando José estaba en Egipto, vivieron, pues, digamos, la buena vida. José era el segundo después de Faraón y fueron recibidos con grandes dones y regalándoles espacio para que habitaran y vivieran alegres, vivieran tranquilos, vivieran en paz. Pero posteriormente fueron sujetos a esclavitud. Eso es lo que representa Egipto.
la ciudad de Jerusalén espiritualmente dice que fue llamada Sodoma y Egipto, porque el Señor Jesucristo en Jerusalén nos libró del juicio y de la esclavitud. Así que nosotros sí hemos salido de Egipto, aún de Sodoma. Hemos salido nosotros como padres, y esa historia tenemos que relatarla a nuestros pequeños. Y esa historia la tienen que conocer nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nuestra historia queremos que se repita en nuestros hijos. No lo malo, sino lo bueno. No la perdición, sino la salvación. Nosotros deseamos que nuestra historia de reivindicación delante de Dios, de purificación por el Señor, de salvación por el sacrificio del Señor Jesucristo, se repita en ellos. ¿Por qué? Porque Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Y si yo soy hijo de Dios, quiero que mis hijos también sean hijos de Dios. Y por eso este pasaje es importantísimo para nosotros. Porque nosotros somos responsables de esos pequeños. Aquí la palabra de Dios dice que el Señor tenía 12 años y todavía le dice niño. Si se fijan ustedes, después en el versículo 43 dice, y acabados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin saberlo José y su madre. Tenía 12, pero a los ojos de Dios, aún a los 12, era un niño. Aunque para nosotros ya es un adolescente. ¿Sí? Pero ¿de dónde viene el concepto de adolescente? Pues de que adolecen muchas cosas. Es decir, que les hacen falta muchas cosas. Y por eso es importante que tú como padre estés presente, que tú como madre des consejos, que uno como tutor, como abuelo, como tía, como tío, estemos en la vida de esos pequeños, de esos adolescentes, para que lo que les haga falta, tú lo puedas sustituir, para que tú lo puedas aportar, para que tú lo puedas conducir, para que tú le puedas guiar, porque lo requieren, aunque no lo sepan, o aunque no lo crean, aunque no lo quieran. Necesitamos estar allí, porque todavía son adolescentes. Si estamos claros, hermanos. Por eso es importante que nosotros transmitamos, no solamente que traigamos al templo los domingos a los niños. En el mejor de los casos, serán 52 domingos que los niños estén expuestos a la palabra de Dios. Pero el año tiene 365 días, no solo 52. ¿Qué pasa con los demás días? Los demás días no están bajo la tutela de los maestros o de las maestras, de la escuela dominical o del departamento infantil, intermedio, etc. Están bajo tu responsabilidad. Todos. No, los domingos no te eximen. Los domingos te apoyas en la infraestructura de la congregación, en la educación cristiana.
pero siguen bajo tu tutela, bajo tu guía, bajo tu dirección, día con día. ¿Lees la palabra de Dios con ellos? ¿La escudriñas? ¿Se las enseñas? ¿Oras con ellos? ¿Oras por ellos? ¿Oran como familia? Al menos en el momento de los alimentos o en algún otro momento, al despertar, al acostarse. Es tu responsabilidad. Hace un momento, la hermana Katy dijo, qué bueno que ustedes obedecen a sus padres todavía. Hay jóvenes que ya no quieren hacerlo. Sí recuerdan, ¿no?, que lo acaba de decir. ¿Y por qué no querrían obedecer esos jóvenes? Pues porque no los formamos desde niños para eso. O sea, queremos que atiendan las cosas del Señor cuando tienen 15, 18, 20, tienen otras cosas en la mente, muchas otras cosas distintas. Si no los atendimos antes, cuando llegue ese momento, fácilmente se van a alejar. Y esto no es un decir, hermanos. Hay un estudio bien documentado, tanto en los Estados Unidos como en América Latina, y resulta que los jóvenes, cuando llegan a los 18 años, que entran a la universidad, consistentemente se separan de las iglesias. Y muchas veces se separan de las iglesias no porque les enseñen cosas o doctrinas contrarias en las universidades, no necesariamente, sino porque empiezan a tener más responsabilidades, y con esas responsabilidades se les va acabando el tiempo y entonces van soslayando diferentes actividades, entre ellas acudir a la casa de Dios. Pero si tú los formaste como una necesidad, no como una tradición, no como no tenemos más que hacer, pues vamos al templo. Pero si tengo tarea, entonces no vas al templo. Pero si tengo otras cosas que hacer, no vayas, no te preocupes. Déjalo, después puedes ir al templo. Cuando pasa eso, entonces es más susceptible que se aleje. ¿Por qué? Porque pensamos que el templo puede esperar, o Dios puede esperar. Pues Dios es eterno, ahí está, no se va a acabar. Sí, eso es cierto. Dios es eterno, Dios está, Dios no va a terminar, pero yo sí me voy a alejar. Entonces tenemos que tener cuidado. Aquí, María y José muestran una consistencia fundamental. Todos los años iban a Jerusalén para celebrar la Pascua. Todos los años. ¿Por qué? Porque era santa convocación de Dios para todo el pueblo de Israel. Y año con año cumplían con eso. Y es en ese contexto que este adolescente de 12 años se queda en el templo. Regresaba la familia y uno se preguntaría, ¿cómo si bajan la familia? Digo, bajan porque Jerusalén está en alto. ¿Y cómo baja la familia y no se dan cuenta que no viene su hijo? Lo que sucede es que normalmente bajaban los varones por un lado
las mujeres por separado. Entonces, muy probablemente lo que pasó, José dice, ha de ir con su mamá. Y la mamá dijo, ha de ir con su papá. Y no iba con ninguno. Entonces, cuando se percatan que no viene, regresan buscándolo. Y buscan, y buscan, y buscan, hasta regresar a la ciudad de Jerusalén. No solo a la ciudad, sino regresar al templo. Y regresan al templo y encuentran allí al niño en el templo. Pero no estaba nada más el niño allí esperando a ver si venían por él. No, el niño estaba en una actividad, pero una actividad poco usual para un niño, para un jovencito de esa edad. Estaba dialogando con los sacerdotes y con los escribas. Estaba dialogando con los doctores, dice la palabra de él. Fíjense ustedes, dice, estaba sentado en el templo, en el versículo 46 dice, le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Oyéndoles y preguntándoles. Fíjense ustedes, hermanos. Oyéndoles y preguntándoles. El niño estaba escuchando. Pero no solo escuchaba, cuestionaba, preguntaba a los doctores de la ley. Los doctores de la ley, sin duda alguna, estaban preparados para responder preguntas, pero no sabían quién les estaba preguntando. El autor de la ley, el creador del universo, era quien les estaba preguntando. Por eso, en el versículo siguiente, versículo 47, dice, todos los que le oían se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas. Por supuesto, ¿cómo no nos vamos a pasmar de las respuestas del Rey de Reyes y Señor de Señores? Solo que estaba en forma de un niño de 12 años. Por eso todo el mundo se sorprendía. Pero estaba allí. Y en ese contexto, hermanos, y aquí sí, jóvenes, señoritas de Amiel, dice el Señor. Entonces Él les dice, bueno, cuando llegan sus padres, le dice la mamá, oye, ¿por qué nos haces esto? Estamos busque y busque, no te encontramos. ¿Qué pasa? Y Él les dice, y escuchen esto, ¿qué hay? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me conviene estar? En los negocios de mi Padre me conviene estar. ¿No sabíais eso? Lo hace a modo de pregunta. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Lo podemos cambiar a una afirmación. En los negocios de mi Padre me conviene estar. Y luego la pregunta, ¿no lo sabían? Sí. Ahora, chicas de Amiel, jóvenes de Amiel, ¿no saben que en los negocios de su padre les conviene estar? ¿Qué son los negocios y quién es mi padre? Para que nos entendamos. ¿Qué son los negocios? Miren ustedes, busqué en el diccionario y negocio tiene varias acepciones, pero la que quiero que tomemos en consideración dice así: aquello que es objeto o materia de una ocupación lucrativa o de una ocupación de interés. Aquello que es objeto o materia de una ocupación de interés.
En este caso, no es una ocupación lucrativa. No, no lo vamos a hacer por una ganancia, pero es una ocupación de interés. Fíjense ustedes, aquello que es objeto o materia de una ocupación de interés. Objeto o materia. Este es un objeto. Su contenido es materia en el sentido de un tratado o estudio. El interés que podemos tener en la palabra de Dios va mucho más allá del objeto. En realidad, el interés que podemos tener en la palabra de Dios se debe centrar en el contenido de la palabra de Dios, en conocer el contenido de la palabra de Dios y en poner en práctica ese contenido. Esos son los negocios. ¿Quién es mi padre? ¿Quién es tu padre? ¿Quién es nuestro padre? Y esto hay que tomarlo con mucha sobriedad y con mucha trascendencia en nuestras vidas. El Señor Jesucristo les dijo a sus detractores: vosotros de vuestro padre el diablo sois. Ese no es mi padre. Mi padre es el Señor de los cielos. Mi padre es Jehová de los ejércitos. Mi padre es el Rey de reyes y Señor de señores. El Señor Cristo al que yo sirvo, Él es mi padre. Pero si no es Él, automáticamente es el contrario. Y esto es algo muy importante, hermanos. El Señor Jesucristo lo dijo: el que conmigo no recoge, derrama. El que conmigo no es, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay medias tintas. De hecho, en Apocalipsis 3 lo dice nuevamente con otras palabras a la iglesia de la Odisea. Dice: mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sí? O frío o caliente, pero tibio, dice, te vomitaré de mi boca. O estás con el Señor o sin el Señor. No hay medias tintas. En esto tenemos que estar muy claros. Por eso les dije, tenemos que ser muy cuidadosos y muy honestos con nosotros mismos. Si mi Padre es el Señor Dios Todopoderoso, entonces debo ocuparme de los negocios de mi Padre, porque me conviene estar en ellos. Me conviene estar en los negocios de mi Padre, sin importar lo que haya alrededor. Y si lo hago, recordemos lo que dice Éxodo 20. Seguramente recuerdan ustedes de qué se trata Éxodo 20. Éxodo 20 consigna los 10 mandamientos. El segundo mandamiento dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es el versículo 4 de Éxodo 20. Pero fíjense lo que dice el versículo 5. Bueno, el 6, el 5 lo recordarán seguramente, pero el versículo, voy a leer 5 y 6, pero el que me interesa en este momento que revisemos es el versículo 6.
Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Fíjense ustedes la diferencia, el contraste tan brutal. Dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen. Pero a los que me aman, hago misericordia en millares, hermanos, millares. No 4 generaciones, millares. ¿Estamos conscientes de qué significa esto? Hace, no sé, unas semanas estaba revisando un estudio que me pareció súper interesante, porque hablaba acerca de Matusalem, precisamente. Recordarán ustedes que Matusalem fue el ser humano más longevo, de acuerdo al registro de la palabra de Dios. Pero en realidad tiene que ver con esta cuestión de que hago misericordia en millares. Porque Matusalem es parte de la genealogía de Noé. Y Noé fue el que Dios, la persona que Dios eligió por ser allegado al Señor, lo eligió para preservar a todo el género humano. Y esto es por bendición de su tatarabuelo Matusalem. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? El concepto de hago misericordia en millares, ahí estaba, ahí estuvo y permanece. Hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. La promesa es para ti y para tus hijos y para los hijos de tus hijos y para los hijos de tus hijos y sucesivamente. La promesa de Dios es así. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué queremos hacer en este aniversario de Amiel? Podemos pasarla bien, felicitarlos, abrazarlos y continuar. O hacer un alto en el camino y constatar las bendiciones que a través de estos pequeños Dios ha dado a sus familias y que a través de estos pequeños, como lo dijo la hermana Cecia, cuando ellos sean grandes, ellos tengan sus propios hijos, ellos sean los retransmisores de esa bendición a las generaciones subsecuentes. Y que entre tanto nosotros seamos los que velamos porque ellos permanezcan en los negocios de su Padre. Que ellos verdaderamente estén entregados en los negocios de su Padre. Que estemos dedicados nosotros y ellos en los negocios de nuestro Padre. Porque allí nos conviene estar. A ellos y a nosotros. Dios permite, hermanos, que esta reflexión permee en nuestras vidas y que vivamos
sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, y permanezcamos en los negocios de nuestro Padre y velemos porque los nuestros hagan lo mismo. Que Dios les bendiga, hermanos.